Amén. Feliz semana para todos. Esta noche es trascendental para ti y para mí. Estábamos orando para que usted viniera y el Señor contestó la petición de nuestros corazones. Y gloria a Dios porque usted está aquí esta noche, porque vamos a estudiar un tema sumamente importante y quizás uno de los temas más importantes en toda la palabra de Dios. Y tiene que ver con lo que realmente, qué fue lo que quebrantó el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a clamar desde el madero? Esta noche queremos estudiar esta parte de la Santa Palabra. ¿Qué fue lo que quebrantó el Sagrado Corazón de Jesús? Todos los que estamos aquí sabemos que Dios creó este mundo con el objetivo de que fuésemos felices. Infelizmente, ese propósito divino se frustró con la introducción del pecado y como consecuencia el dolor, sufrimiento, tristeza y la muerte. Pero el anhelo de Dios era la felicidad, la dicha, el gozo, la paz. Dice Génesis 3:22 que Dios le dio una orden a Adán y a Eva. Dice el versículo 22, Dios el Eterno dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre es como uno de nosotros. Allí estaba hablando la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Eterno lo sacó a Adán y a Eva después de la decisión equivocada que tomaron. Después de la introducción del pecado en el huerto del Edén, lo sacó para que labrasen la tierra de donde fueron tomados. Es triste cuando vemos por la televisión que precaristas o invasores son sacados y derribadas sus casas y lo que habían construido por estar ocupando un territorio que no les pertenecía. El caso aquí era diferente porque el huerto del Edén se les entregó en las manos a Adán y a Eva. Era para que viviesen felices allí. No había problema de ninguna naturaleza, no tenía problema física, mental, social ni espiritual. Había una perfecta comunicación, pero tristemente ellos tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén. Dice la Biblia que Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Porque así como el enemigo de Dios en el Antiguo Testamento llamado Satán y en el Nuevo Testamento llamado diabolos o diablo, podrían nuevamente insinuar o inducir a la primera pareja que entrasen y comiesen del árbol y vivirían miserables. Si sufrían de un cáncer, vivirían toda una eternidad con cáncer. Así que aún allí la misericordia de Dios se extendió sacándolos y colocando querubines en la entrada del huerto del Edén para que ellos no entrasen y comiesen del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Ellos fueron sacados del huerto del Edén. Y una vez el hombre es sacado del huerto del Edén, dice Génesis 5:1, lista de los descendientes de Adán, el día que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero cuando el pecado entró en la tierra, dice que los creó hombre y mujer. El día que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó Set. Adán hipotecó su responsabilidad. Adán empeñó el derecho que tenía y se lo delegó a Satanás, para que él ahora administrase todo.
y quedó sometido inmediatamente bajo la autoridad del que secuestró este planeta. Y tú y yo hemos nacido conforme a la imagen de Adán y de nuestros ancestros. De manera que la imagen de Dios se pierde y el hombre está desprovisto de la posibilidad de retornar nuevamente al huerto del Edén. El planeta está secuestrado. No hay ninguna forma de retroceder. Adán y Eva se encuentran en una frontera sin retorno, en un pozo sin fondo y en un abismo sin salida. Se produce una metamorfosis, un cambio, una transformación del cual Adán y Eva nunca más pueden volver por sí solos. 1 Juan 3:8 dice: en cambio, el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora vemos una problemática seria. En cambio, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué significa eso? Que por el simple hecho de haber nacido con la imagen de Adán, le pertenecemos ¿a quién? Dice la Biblia que le pertenecemos al diablo. Él nos reclama como su propiedad, porque Él es el príncipe de este mundo y de este siglo. Pero mi hermano y mi hermana, dice la palabra, que para eso se manifestó, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para recuperar la imagen que se había perdido de Dios en el hombre. Solamente la aparición física, la manifestación física de Jesús en este planeta era lo único que podría recuperar la imagen que se perdió y nuevamente colocarnos en esa perspectiva de pertenencia de Dios. Pero hasta hoy, hermanos y hermanas, el enemigo sigue reclamando a cada ser humano que vive en este planeta. Y Él no soltará fácilmente una presa, porque Él sabe, en sus negociaciones con Dios, Él está claro que este mundo le pertenece. Inclusive cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, Satanás le dijo que Él le ofrecía todo lo que en este mundo hay si Jesús le adoraba, si postrado le adoraba. Él le estaba diciendo a Jesús: este mundo me pertenece. Adán hipotecó este mundo, yo compré la hipoteca y Adán ahora no puede rescatar la hipoteca, no puede pagar la hipoteca, y entonces yo te doy todo esto si tú me adoras. Es terrible, porque la imagen tuya y mía se perdió cuando Adán y Eva. Cuando hablo de la imagen tuya y mía, estoy hablando de la imagen por la cual fuimos creados, la imagen conforme a la semejanza de Dios. Se perdió cuando Adán y Eva tomaron la decisión incorrecta en el huerto del Edén. Dice 1 Juan 3:10: en esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de ¿quién? Del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. Pero analicemos la primera parte. La palabra de Dios es inspirada y es revelada. Y Jesucristo dijo que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y la palabra de Dios dice que en esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Eso lo está diciendo la palabra. Y la palabra no miente. La palabra dice que Dios tiene hijos, pero que también el diablo tiene hijos. Entonces, ¿de quién somos hijos? Somos hijos de Dios por creación, pero se requiere ser hijos de Dios por redención. Así que usted, cuando fue creado, es hijo de Dios, pero por haber sido creado sin ser redimido, también es hijo ¿de quién? Del diablo. Y esto es duro, esto no es fácil, hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios que en esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Una de estas noches decíamos
que para servir a Dios hay que tomar una decisión. Pero para servir a Satanás simplemente necesitamos decidir no servir a Dios y automáticamente estamos sirviendo a Satanás. Para servir a Dios hay que tomar una decisión. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en esta noche tú y yo podemos aprender cómo ser libres y recuperar la imagen de Dios perdida a raíz del pecado. Mateo 26, versículo 37. Dice que el Señor Jesús llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesucristo, cuando tomó el desafío y aceptó la responsabilidad de tomar tu lugar y mi lugar, Jesucristo no entendía todo todavía. Humanamente no entendía todo. Recuerden que Él fue 100% hombre y también era 100% Dios. Pero no hombres como usted y como yo, con flaquezas y debilidades. Él nació como Adán de una forma sobrenatural. Adán nació de una forma sobrenatural. El nacimiento de Jesucristo también fue sobrenatural y fue virginal, porque no hubo contacto entre José y María para que naciese Jesús. Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Y María fue virgen antes y después del nacimiento de Jesús, porque su nacimiento fue virginal y sobrenatural. Pero luego ella se casó con José y tuvieron relaciones como una pareja normal, y entonces ya no siguió siendo por siempre virgen. Lo cierto es, hermanos y hermanas, que ahora Jesús está ingresando a la etapa difícil, a la etapa donde tiene que comprender el compromiso y la responsabilidad que adquirió de tomar tu lugar y mi lugar. Y lleva a aquellos 3 apóstoles que habían estado con él en los momentos más críticos, y dice la palabra que empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora la cosa empezaba a tomar un matiz diferente, porque Jesús estaba ingresando en la etapa decisiva, en la etapa final, donde había alguien que estaba cobrando la hipoteca, donde estaba alguien reclamando no solamente el mundo físico, sino también cada habitante como su propiedad. Dice Mateo 26, 38, entonces Jesús les dijo: estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Apenas Jesús empezaba a entender lo difícil que significaría tener que morir siendo inocente, no habiendo cometido pecado, ni habiéndose hallado engaño en su boca. Jesús empieza a estremecerse, empieza a abrumarse de tristeza hasta el punto de morir. Yo no sé si aquí hay alguien que se ha entristecido hasta el punto de morir, hasta el punto de desaparecer, de dejar de existir, y que consideró que ya no había solución para su vida. Hace un tiempo un hombre decidió subirse a lo alto de un puente para lanzarse al encuentro con la muerte. Él consideró que ya no valía la pena seguir viviendo, y antes de lanzarse llegaron los socorristas, los cronistas, los camarógrafos, y todo el mundo estaba allí pendiente tratando de ver qué podían hacer para que este hombre no tomase esa decisión. Y alguien le dijo a este individuo: antes de lanzarte, permítame hablar contigo un momento, y después que hablamos, si quieres lanzarte, adelante. El hombre aceptó. Aquel caballero especialista llegó para hablar con este hombre. Pasaron 5, 10, 15, 20 minutos y no había ninguna decisión ni a favor ni en contra. 25 minutos y nada, todo el mundo a la expectativa si lo convencía o no. A los 30 minutos ambos se agarraron de las manos y se lanzaron al vacío y murieron.
Los argumentos del que había tomado la decisión de lanzarse eran más grandes que los del que le fue a convencer. Decidió persuadiendo al otro y mutuamente se lanzaron al vacío y murieron. Hermanos y hermanas, Jesús estaba angustiado y abrumado hasta el punto de morir antes de la hora cuando debía ser crucificado. Dice el verso 37 de Mateo 26: llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pedro, Santiago y Juan no entendían lo que estaba ocurriendo. Dice el verso 39 de Mateo 26: se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Ahora Jesús estaba entendiendo la aflicción y lo que significaba llevar el peso de la culpabilidad, no solamente de los habitantes de su época, los que vivieron antes, sino el peso y la culpabilidad de tu pecado y de mi pecado recayeron sobre la naturaleza santa y perfecta de Jesús. Allí estaba el Señor Jesús orando de una forma intensa y le decía: Padre, si hay otro método, si hay otra forma para salvar a este planeta y pagar el rescate, que se haga tu voluntad, mas no como yo quiero, sino como tú. Lucas, el gran estadista y médico, 22:39 dice: después Jesús salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. 22:40. Cuando llegó a ese lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, dice Lucas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La segunda vez que Jesús está en un diálogo profundo con el Padre. La segunda vez que Jesús está comprendiendo la realidad de haber tomado tu lugar y mi lugar. Allí el monte de los olivos, allí ese lugar donde él oraba y las hojas conocían sus lágrimas y sus rostros y su rodilla y sus manos. Cientos de veces había ido en la mañana a orar allí. Pero ahora el Getsemaní y ese lugar de placer a la hora de orar no eran el mismo. Ahora allí había pesar, había angustia, estaba abrumado hasta el punto de morir. Entonces, mientras Jesús está solo, donde no hay el apoyo de un amigo, donde una palabra no es capaz de motivarlo a continuar adelante, mientras el Padre guarda silencio frente a la oración y la petición de Jesús, dice la palabra de Dios que apareció un ángel del cielo que lo confortó. Jesucristo estaba decidiendo sobre el futuro del planeta, sobre tu futuro y mi futuro, y no habían palabras humanas que pudiesen inspirar y motivar a Jesús frente a esa agonía al punto de morir. Y un ángel poderoso desciende para confortar a Jesús. Y cada vez que tú y yo estamos en agonía, nos encontramos confusos, nos encontramos perplejos y abrumados, los ángeles del cielo vendrán para hacer exactamente lo que hicieron con Jesús, vendrán para confortarte. El doctor Lucas continuó diciendo que en su agonía oraba más intensamente y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían a tierra. ¿Usted ha visto a alguien sudar sangre? En Dominicana hace un tiempo salió una noticia que había una persona que sudaba sangre.
Estaban haciendo los estudios, no sé a qué conclusión llegaron. Sin embargo, la Biblia dice que en la agonía de Jesús oraba más intensamente y su cuerpo empezó a sudar y grandes gotas de sangre caían de su sien a la tierra. Hermanos y hermanas, es que tú tienes un alto valor, es que el rescate tuyo no era fácil, el precio que había que pagar no era sencillo. Tu situación y mi situación sin Cristo no tenían solución y no tienen solución. Solamente con Cristo, a través de Cristo y mediante su poder y su sangre, la imagen perdida de Dios en tu vida y en mi vida, al ser redimidos por Él, puede pagar ese precio y solucionar ese problema. Dice la palabra en el mismo Lucas 22:47. Mientras Jesús estaba aún hablando, llegó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, se acercó a Jesús para besarlo. Uno de los 12, el tesorero de los 12, el que no fue llamado, sino que se invitó solo, el que hacía los números y los presupuestos, el que conocía de la finanza para el sostenimiento del ministerio de Jesús. Ese planificó cómo entregar a Cristo y su vida de planificación lo descuidó de su vida de entrega al Señor Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús a Judas? Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y los que estaban con él, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿heriremos a espada? Ahí estaban los 12. Jesús dijo: orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Es débil. Jesús les advirtió: orad para que no entréis en tentación. Ellos no oraron como Jesús les mandó. Y cuando sospecharon que era inminente el secuestro, el rapto para matar a Jesús, uno de ellos, que había caminado 3 años y medio con Jesucristo, todavía andaba a su espada, todavía andaba armado, no se había despojado totalmente. Y le dice: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos, de los 12, de los apóstoles, de los que escribieron la Biblia, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: deja, basta ya. Y tocando su oreja lo sanó. Este hombre sacó la espada, no para cortar una oreja, él sacó la espada para cortarle la cabeza totalmente. Pero Jesús impidió, y la espada dio la vuelta y solamente alcanzó a cortar una oreja. Y Jesucristo, inclinándose, tomó la oreja, le sanó la oreja al siervo del sacerdote. Mi amado hermano y hermana, la lucha que tú y yo tenemos no es contra carne y contra sangre, es contra principados y potestades de las regiones celestes. Nuestra lucha es abierta y directa con la tercera parte de los ángeles o demonios que fueron destronados por no guardar su dignidad en el cielo. Dice el verso 52 de Lucas 22: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían salido contra él: habéis salido con espada y palo como que si yo fuese un ladrón. Y Jesús continuó hablando: cada día estuve con vosotros en el templo y no extendisteis la mano contra mí. ¿Pero qué le dijo Jesús? Pero esta es vuestra hora en que reinan las tinieblas. Hermano y hermana, esta es tu hora, esta es mi hora, donde marcamos la diferencia en el reino de las tinieblas o venimos al reino de la luz. No existe término medio.
Usted no está en la mitad entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, contemplando quién cruza y quién se queda. O está en el reino de las tinieblas o está en el reino de la luz. O es de Satanás o es de Jesús. No existe término medio. La palabra de Dios es clara. En esto conocéis quiénes son y quiénes no son. Y Jesús dijo: el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No existe término medio. No existe neutralidad que usted se puede colocar en un punto X a contemplar la escena y la lucha que se está liberando en este planeta. Somos protagonistas de este gran drama, de esta lucha entre el bien y el mal. Esta es tu hora, le dijo Jesús a Judas, le dijo Jesús a los principales sacerdotes, le dijo a la turba: esta es tu hora. En el día de la fiesta había una tradición que el gobernador solía soltar a un preso, el que el pueblo quisiera. Y ahora entra en escena lo que hicieron con Jesús y la decisión que tomarían con Jesús. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás es un nombre compuesto. Bar, que viene del arameo, que significa hijo, y Rabás, que viene del griego rabí, que significa maestro. Barrabás significa hijo de un maestro. Pero mire qué clase de maestro era el papá de Barrabás, que encabezaba la lista número 1 como el peor delincuente criminal para ser sacrificado esa fiesta, ese día, el 14 de abril de ese año 31. Amado hermano y hermana, aquí estaba este hombre perverso, pecador, listo para ser sometido a la pena capital. Pero cuando se juntó la multitud en Mateo 27, 17, Pilato les preguntó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿Al hijo del maestro, a Barrabás, o al otro rabí, Jesús llamado el Cristo? ¿A quién quiere que os suelte? Y hermanos y hermanas, no existe término medio. O estamos en la tiniebla tomando decisiones equivocadas, o estamos en la luz tomando decisiones correctas. ¿Dónde estaban los sumos sacerdotes? ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaban los doctores de la ley? ¿Dónde estaban los escribas, los fariseos? ¿Dónde estaban los celotes? ¿Dónde estaban el pueblo en ese instante que pretendían conocer a Jesús? Porque sabían que por envidia lo habían entregado. Y cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, ocurrió algo extraordinario, algo grandioso y maravilloso. Cuando estaba por decidir si soltar a Barrabás o soltar a Jesús, si colocarse del lado de las tinieblas o colocarse del lado de la multitud o de la luz, si escuchar a la multitud o escuchar a Jesús, dice que su esposa le mandó a decir con una notita: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Antes que Pilato tomase la decisión, la esposa de Pilato tuvo visiones en la noche, y el ángel de Dios y el Espíritu de Dios le reveló, la convenció, la persuadió y la colocó del lado de la luz. La sacó de las tinieblas porque entendió que esa era su hora. Y antes de que su esposo cometiese el error más trágico de la vida, de entregar sangre inocente, ella, movida por el Espíritu de Dios, le escribió y le mandó ese recado escrito: no tengas nada que ver con este inocente. Ahora Pilato no podía ser neutral, tenía que tomar una decisión. Dice Marcos 14, 65, que mientras esto se daba, mientras la esposa de Pilato le escribió, mientras Pilato decidió, algunos empezaron a escupirle
a Cristo, a cubrir su rostro, a darle bofetadas y decirle: profetiza, y los servidores lo herían a bofetadas. Se convocó, según Marcos 14, 6, 5 y el 15, 14. Pilato replicó: ¿qué mal ha hecho? Y ellos gritaban más aún: crucifícalo, crucifícalo. Una compañía de hombres entrenados fueron los encargados de azotar y golpear el rostro de Jesús. 15:15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ¿qué hizo? Le soltó a Barrabás, y entregando a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado, y el pueblo empezó a burlarse de Jesús. Entonces los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas y empezaron a saludarlo: salve, rey de los judíos. Esa es la reacción normal y natural de personas que viven en el reino de las tinieblas. No existe un punto neutro, hermano y hermana. No estamos en este mundo para ocupar un espacio y ser espectadores, como tampoco Pilato y la esposa y los doctores y los encargados del conocimiento de la verdad en los días de Jesús. Tenían que tomar una decisión y debía tomarse una decisión, pero Jesús ya había tomado la decisión allí mientras oraba 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dice Lucas 22, 6, 3, 6, 4, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos, le golpeaban el rostro y le decían: adivina quién te pegó. Le violaron todos los derechos humanos. Siendo inocente, lo declararon culpable. Barrabás, siendo culpable, lo declararon como inocente. Un día el Señor mandó al profeta Jonás a Nínive, donde había más de 120,000 personas que no podían diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Le llamaban a la luz tinieblas y a las tinieblas le llamaban luz. Los envió para que le señalara el camino, porque Dios nunca actúa sin antes habernos dado todas las posibles oportunidades. El Señor agotará todos los recursos para sacarnos del mundo de las tinieblas, para que miremos la luz. Eso es lo que hace Cristo Jesús, y para eso vino, para deshacer las obras del diablo, para devolverte la imagen del Padre perdida en tu vida y en mi vida. ¿Quién te golpeó? Le quitaron la ropa y le echaron encima un manto escarlata. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y después de probarlo no quiso beberlo. Jesucristo no tenía necesidad de pasar por ninguno de esos espectáculos y maltratos. Fue azotado 13 azotes en la tetilla derecha, 13 azotes en la tetilla izquierda y 13 azotes en la espalda. Eran 40 azotes menos 1 lo que debía sufrir un reo culpable antes de morir. Y los azotes no debían ser tan fuertes para que soportase ir al madero, que significaba la muerte más vergonzosa que un ser humano pudiese participar. Pero con Jesús se extralimitaron. Le dieron más de lo que la ley decía, 40 menos 1. Lo golpearon, lo escupieron, lo hirieron, le rasgaron su piel. Y cada gota de sangre que derramaba Jesús en su peregrinaje hacia el madero era por ti y por mí. Tú y yo tenemos un alto valor delante del universo, porque tu precio y mi precio es la sangre perfecta del Cordero, Hijo de Dios. Dice la Biblia, después de crucificarlo,
Los soldados se repartieron sus vestidos, echando suerte en cumplimiento de lo que dijo el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Allí entraron los dados para decidir a quién le correspondía este vestuario. ¿Hasta dónde llega el hombre alejado de Dios? ¿Hasta dónde puede avanzar el ser humano que vive en las tinieblas? ¿Por qué el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu? Porque han de interpretarse espiritualmente. Para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Y es por eso, hermanos y hermanas, que se requiere de un nacimiento sobrenatural para poder interpretar las cosas del Espíritu, lo que son las cosas de la luz. Y mis hermanos y hermanas, desde la hora sexta, es decir, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. ¿Por qué esas tinieblas? Porque nosotros vemos a Jesús con taparrabo en los crucifijos. La historia sagrada dice que tu Señor y mi Señor, que el Raboní que llamó María Magdalena allí cerca del jardín donde le crucificaron, murió desnudo. Y el cielo, en la oscuridad que descendió desde las 12 hasta las 3 de la tarde, fue para cubrir la vergüenza de la desnudez del Hijo de Dios. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó, y lo hizo a gran voz: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que, hermanos y hermanas, el pecado produce separación entre Dios y el hombre. Dios nunca separó a Jesús, pero el pecado nos separa de Dios. Y Jesucristo estaba llevando la culpa del pecado del planeta. Y cuando Él asumió sobre sus espaldas y su vida de santidad la naturaleza pecaminosa de los habitantes de este planeta, se sintió separado, desprovisto de la gracia, se sintió perdido y le dijo al Señor: Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sócrates se tomó un veneno y murió cantando. Los primeros mártires cantaban mientras morían en las hogueras, cuando eran devorados por las fieras, cuando eran estrangulados con una estaca y cruzaban de un extremo al otro. Morían cantando cuando eran decapitados. Pero Jesús está llorando. Jesús está clamando con la agonía de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué ellos cantaron y no lloraron? ¿Y por qué Jesús clama y llora? Porque Jesús no estaba muriendo la muerte natural que te toca morir a ti y a mí. Jesucristo ha sido el único ser en el planeta que participó de la segunda muerte, de la muerte eterna, a la cual Dios hablaba a Adán y a Eva cuando les dijo: el día que coman de este árbol ciertamente van a morir. El único que experimentó la segunda muerte se llama Cristo Jesús, para que tú y yo no tengamos que morir eternamente. La muerte natural solamente es el periodo de transición entre una muerte natural y la vida eterna que nos dará Cristo Jesús cuando se manifieste por segunda vez en las nubes de los cielos. Dice Mateo 27, 24: viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: soy neutral, soy inocente, estoy colocado en una línea que separa la luz de las tinieblas. Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Cómo nos confunde Satanás? ¿Cómo nos confunden las tinieblas? Pensó que lavándose las manos delante de la multitud apaciguaría el sentimiento de culpa.
y lavaría su responsabilidad. Y hermanos y hermanas, según los historiadores dicen que Pilato no pudo soportar la presión del sentimiento de culpa y concluyó también con su existencia, no tomando la mejor decisión, aunque Jesús le dio oportunidades. Jesús habló bastante con Pilato, quería ganar el corazón de Pilato, ganó el corazón de la esposa, pero no pudo ganar el corazón de Pilato. Estimado amigo, amiga, hermano y hermana que me escuchas, tú y yo estamos igual que Pilato. El Señor Jesús entregó su vida por ti y por mí, y nos toca tomar una decisión. Judas reaccionó tarde. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que había condenado a Jesús, ¿qué sintió? Remordimiento. Y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y les dijo: he pecado entregando sangre inocente. ¿Pero qué le dijeron ellos? ¿Qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. ¿Saben cuál fue el fin de Pilato? El remordimiento y el sentimiento de culpa no lo llevaron a Jesús, porque había avanzado mucho en el reino de las tinieblas y estaba en un punto sin retorno. Dice la historia sagrada que mientras se daba el evento de la crucifixión de Jesús, todavía el Señor Jesús estaba extendiendo su gracia y su misericordia. Y a la esposa de Pilato la llamó, a Pilato le dio la oportunidad, y Judas fue y se ahorcó. Era tan alto y fuerte que cuando se ahorcó se partió totalmente. La muerte fue fatal. Y con esas 30 monedas de plata compraron el lugar para darle la sepultura. ¿Cómo reaccionó el cinturón, la reacción del centurión, del que comandaba la compañía que golpearon a Jesús? Cuando el centurión vio lo que había sucedido, ¿qué hizo? Alabó a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Allí habían personas que estaban tomando decisiones, estaban decidiendo escapar definitivamente del reino de las tinieblas y trasladarse al reino de la luz para poder contemplar y comprender las cosas del Espíritu. Realmente este hombre era justo. Y toda la multitud que estaba presente, al ver lo que había sucedido, se fueron golpeándose el pecho. Pero no vale golpearse el pecho. Lo que necesitamos es tomar una decisión. ¿Cuándo? No mañana. Ayer, cuando el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: realmente este era el Hijo de Dios. Lo triste, hermanos y hermanas, es que muchos exclamarán y reconocerán esta realidad, pero cuando ya es demasiado tarde. Este es el momento cuando el Señor dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Endurecer el corazón significa dos cosas. Una, decirle rotundamente a Dios que no nos interesa el plan de salvación que nos ofrece. Pero otra forma de endurecer el corazón es decirle al Señor: todavía no. Más adelante, la otra semana, el otro mes, el otro año, y no nos damos cuenta que exactamente lo que ocurría con el faraón puede ocurrir con nosotros. Dios, dice la Biblia, que endurecía el corazón del faraón. Esa es una figura literaria, porque el faraón no era un títere de Dios, era el ser humano creado con la capacidad de decidir. Lo que ocurría era que cada vez que Dios se manifestaba, el reino de las tinieblas imperaba y el corazón del faraón se endurecía y no podía ver el reino de la luz, y cada vez se endurecía más, porque en el reino de las tinieblas nuestro corazón se endurece.
Por eso el Señor dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Allí, mis hermanos y hermanas, solitario, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el que echó a rodar los mundos, el que participó activamente en la creación, el que dijo: produzca la tierra hierba verde y los árboles frutos de acuerdo a su especie. Allí estaba solitario en la cruz de Calvario, muriendo por ti y por mí, para darnos hoy la garantía de que podremos vivir con Él por toda la eternidad. Y desde allí el Señor Jesús dijo: consumado es. Todo está concluido, todo está terminado, y ahora el planeta nuevamente ha sido recuperado con sus habitantes, pero siguen siendo libres para decidir a quién quieren servir. Si quieren servirme a mí, aquí está el camino de la vida, dice el Señor, y aquí está el camino de la muerte. Yo os aconsejo el camino de la vida. Hace un tiempo un predicador estaba presentando este episodio de la vida de Jesús, y un niño de unos 7 años empezó a llorar y a gritar y decía: pero aquí no hay nadie que pueda impedir la muerte de Cristo. Mucha gente hoy, cuando hablamos de esto, ni siquiera su corazón se insensibiliza, y sentimos que es una historia más de tantas historias, pero no es una historia más, hermano y hermana. Es la realidad. Cristo Jesús murió por ti y por mí, y Él vino para deshacer las obras del enemigo. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. En esta noche podemos decidir 2 cosas. Uno, que Jesucristo nos saque completamente del reino de las tinieblas y nos traslade a su reino de luz. Y lo segundo que podemos decidir esta noche es que queremos que el Señor Jesús nos devuelva, a través de su sacrificio, la imagen perdida a raíz del pecado, porque queremos declararnos en esta noche como hijos de Dios. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Los suyos le rechazaron, pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad, les dio derecho, autonomía y privilegio de ser llamados hijos de Dios.